Óiganme bien esto porque se me arruga el corazón nada más de contarlo. Resulta que Andrea Nicolás, el hijo de Paulina Rubio y de Colate, se paró frente a una jueza en Miami y dijo clarito que él quería irse a vivir con su papá a España. Y aún así, la corte decidió que se quedara con su mamá. 15 años tiene ese muchacho. 14 lleva el pleito de sus papás. Y ahorita mismo, mientras yo les cuento esto, hay una fotografía que Colate subió a su Instagram hace apenas unos días, cerrando un verano entero que pasaron juntos en España, con una frase tan cargada de cariño que a más de una se le va a quebrar la voz con solo imaginársela, pero aquí está el pero que les tiene que doler. Aunque la pelea legal ya se acabó, el reloj sigue corriendo porque en poco más de 2 años ese muchacho va a poder decidir solito dónde quiere vivir. Y lo que el entorno de Colate empieza a decir por lo bajo es que esta vez podría estar pensando en tirar la toalla. 15 años tiene Andrea Nicolás. Y esta semana, sentado frente a una jueza en Miami, dijo algo que casi nadie esperaba que un adolescente se atreviera a decir en voz alta frente a su propia mamá, que prefería vivir con su papá, punto en España. Lo dijo clarito, sin rodeos, y aún así, la corte resolvió que se quedara donde ya estaba, en Miami, con Paulina Rubio. Antes de que ustedes saquen conclusiones apresuradas, necesitan saber una cosa. Este no es un video sobre quién es la mala del cuento. Es sobre lo que pasa cuando un juzgado tiene que decidir algo que un hijo ya decidió por su cuenta y decide distinto. Imagínense la escena, aunque nadie de nosotros haya estado ahí. Una sala pequeña, sin jurado, sin cámaras. Un adolescente de 15 años con el uniforme invisible de todos los chicos de esa edad incómodo, con queriendo estar en cualquier otro lugar, sentado frente a una jueza que le hace preguntas sobre con quién quiere vivir, cada cuánto habla con su papá, si se siente escuchado en su casa. Ningún hijo debería tener que responder eso frente a un extraño con toga. Pero Andrea Nicolás lo hizo, y lo hizo con una claridad que sorprendió hasta quienes llevan años viendo este tipo de audiencias. Nada de lágrimas dramáticas ni gritos, solo la voz firme de un adolescente que se nota, llevaba tiempo pensando esa respuesta, mucho antes de que se la preguntaran formalmente frente a un juez. La chica dorada y Nicolás Colate, Vallejo Náguera, llevan 14 años peleando por este muchacho. Se casaron en 2007, se separaron en 2012 y desde entonces su hijo ha crecido entre audiencias, abogados y calendarios de visitas que casi nunca se cumplen como estaban pactados. Este verano, Andrea Nicolás pasó semanas completas en Segovia con su papá, mientras en Miami se definía el futuro de esa convivencia. Y lo que salió de esas semanas fue justo lo que terminó pesando en la corte. Un chico que, frente a la jueza, dijo con toda claridad que quería quedarse del lado de su papá. La jueza lo escuchó. Está en su propia resolución por escrito, pero lo que un hijo pide y lo que un juez decide no siempre van de la mano, y esta vez no fueron lo mismo. La corte de Miami falló que Andrea Nicolás se quede con su mamá, y ahí es donde este caso deja de ser un simple trámite legal para volverse algo mucho más incómodo, la sensación de que, a pesar de todo, la voz del propio adolescente no alcanzó para cambiar el resultado. Colate, del otro lado, no es ningún santo tampoco, y hay que decirlo con la misma claridad. En el pasado ha pedido la custodia varias veces por la vía legal. En más de una entrevista ha dado la impresión de ser el papá que solo quiere paz, cuando su propio historial judicial cuenta una versión distinta. Ninguno de los dos llega limpio a este capítulo. Pero en esta historia, hoy, el protagonista es el hijo, y lo que él pidió y lo que no consiguió. Hay un detalle sobre la familia de Colate que le da a todo esto un peso extra, casi de ironía. Su papá fue psiquiatra, su abuelo, también psiquiatra, uno de los pioneros de esa especialidad en España. Colate creció en una familia entera dedicada a entender la mente humana, a diagnosticar exactamente este tipo de heridas, la de un hijo repartido entre 2 casas, la de un ambiente que una guardiana describiría años después como tóxico. Y aún con ese linaje detrás, no logró evitar que su propio hijo terminara necesitando terapia por el conflicto entre sus 2 papás. A veces entender el dolor de otros no alcanza para no repetirlo en la propia familia. Hay una persona más en este expediente que casi nadie menciona y que lleva 6 años observando de cerca a esta familia. La guardiana que la corte le asignó al menor desde 2020, ponte encargada de vigilar el bienestar del chico por encima de lo que cada padre quiere para sí mismo. Su lectura del ambiente entre Andrea Nicolás y sus 2 papás fue dura. Lo describió como un entorno muy tóxico y dijo que el adolescente estaba emocionalmente abrumado por años de pleito. Llegó a sugerir incluso que lo mejor sería alejarlo temporalmente de los dos y mandarlo a un internado neutral lejos de Miami y de Madrid. Esa recomendación nunca se aplicó.
pero deja algo clarísimo, y es justo lo que este video quiere que ustedes se lleven. El problema de esta familia no es de un solo lado, es de los dos padres, y el que más lo está pagando es el hijo que está en medio. Vamos al verano, porque ahí está la mitad de esta historia, semanas completas en Segovia, paseos, comidas, la vida cotidiana de un papá y su hijo que, litigio aparte, se llevan bien. No hay fotos escondidas ni versiones contradictorias en esto. El propio Colate documentó buena parte de ese tiempo en sus redes, mostrando a un padre presente, involucrado, disfrutando cada semana como si supiera que se le podía acabar en cualquier momento. Y se le acabó, porque cuando llegó el momento de volver a Miami, la corte ya había resuelto. Andrea Nicolás no se queda a vivir en España. Regresa. 14 años de este pleito son, en el fondo, 14 álbumes de fotos distintos. Los cumpleaños que Colate se perdió, los que Paulina celebró sola, los veranos que sí se lograron y los que se cayeron por un cambio de última hora en el calendario judicial. Cualquiera que haya vivido un divorcio con hijos de por medio sabe que esas fotos vistas juntas cuentan la historia real de la familia mejor que cualquier expediente. Y en las de este verano en Segovia, las que el propio Colate compartió en sus redes, no hay tensión ni pose forzada. Hay un padre y un hijo que litigio aparte disfrutan estar juntos. Y aquí hay algo que vale la pena parar a pensar. Este no fue el primer verano así. Colate lleva años consiguiendo estas ventanas de tiempo con su hijo, primero de forma temporal, después peleando para que se volvieran permanentes. Cada verano en España se convirtió, con los años, en una especie de prueba silenciosa. ¿Qué tanto se acostumbra este chico a la vida allá? ¿Qué tanto extraña Miami cuando está lejos? La respuesta esta vez salió directo de la boca de Andrea Nicolás frente a la jueza y no fue la que la corte terminó siguiendo. Del lado de Paulina, el silencio fue casi total. La chica dorada no testificó en las audiencias finales ni salió a dar declaraciones después del fallo. Dejó que su abogada hablara por ella, mientras públicamente se limitó a defender, como lo ha hecho durante años, el título que dice que más le importa, el de mamá. En un comunicado previo al fallo, ella misma lo dijo con esas palabras, que ser madre es el título que más orgullo le da. Es un silencio que se puede leer de dos maneras. Para algunos, es la discreción de alguien que no necesita explicarle nada a nadie porque la corte ya le dio la razón. Para otros, es la distancia incómoda de una madre que sabe que ganó el expediente, pero no necesariamente el corazón de su hijo en este momento exacto. Y esta vez además, la chica dorada enfrenta ese silencio sin la persona que durante toda su vida le enseñó a manejarlo. Su mamá, la actriz Susana Dos Amantes, murió en 2022, después de años siendo la voz que salía a defenderla cada vez que un escándalo amenazaba con desbordarla. Paulina ha dicho en entrevistas que ese vacío no se llena con nada. Y este pleito, el más largo y el más doloroso de los que ha enfrentado como madre, le tocó vivirlo sin esa red que la sostenía. Puede ganar en la corte cuantas veces haga falta, pero hay batallas que se libran mejor acompañada y esta la está peleando prácticamente sola. Colate, mientras tanto, construyó su lado de la historia con la familia que tiene en España. Su hermana Samantha, presentadora y chef conocida en la televisión de allá, lo ha acompañado en cada entrevista, cada aparición, cada momento en que el caso volvía a los titulares del otro lado del Atlántico. Ese respaldo familiar es justo lo que Andrea Nicolás encontró cada verano en Segovia. Una casa llena de gente que lo recibía, una rutina distinta a la de Miami, la sensación de pertenecer a algo más grande que solo su papá y él. Ese regreso no fue silencioso. Cuando el verano terminó, Colate subió a Instagram una despedida que para cualquiera que tenga hijos duele con solo leerla. No la vamos a soltar completa todavía, porque hay que llegar a ella con el contexto necesario, pero les adelanto esto, no es un mensaje de resentimiento ni de pelea. Es un padre despidiéndose de su hijo con la ternura de quien sabe que el reloj está corriendo en su contra. Y aquí está el dato que pocos conocen. Aunque la batalla legal por la residencia ya se resolvió, hay otro proceso corriendo en paralelo, uno que no depende de ningún juez. En poco más de 2 años, cuando Andrea Nicolás cumpla la mayoría de edad, va a poder decidir por sí mismo dónde quiere vivir sin que ninguna corte tenga la última palabra. Ese plazo, más que cualquier apelación que Colate pueda presentar, es lo que de verdad va a definir con quién termina viviendo este muchacho. Piénsenlo así. Hoy, cada visita, cada llamada, cada semana de verano en España depende de lo que firme una jueza en Miami. El día que Andrea Nicolás cumpla 18, esa firma deja de tener peso. Él va a poder tomar un vuelo, avisar o no avisar, quedarse el tiempo que quiera donde quiera, sin que ningún abogado tenga que presentar una moción para autorizarlo. Ese es el verdadero final de esta historia. Y no tiene fecha en el calendario judicial, tiene fecha en el calendario de cumpleaños de un adolescente que ya dejó clarísimo frente a una jueza pues ya hacia dónde se inclina su corazón. Y no es un temor infundado para Paulina. En su propio expediente judicial queda anotado el riesgo, que su hijo, apenas pueda decidir libremente, pida mudarse a España.
Es la sombra que ronda esta victoria legal desde el primer día. Ganar la residencia hoy no garantiza nada dentro de 2 años, cuando la última palabra ya no sea de ningún tribunal, sino del propio Andrea Nicolás. Por eso el entorno de Colate empieza a hablar por lo bajo de una posibilidad que hace apenas unos meses nadie hubiera imaginado, que esta vez, en lugar de apelar, prefiera esperar. 14 años peleando en tribunales de 2 países y la salida que se empieza a dibujar no es una victoria legal, sino la paciencia de dejar que el tiempo haga lo que ningún abogado pudo conseguir. Esta derrota se siente distinta a las anteriores. Colate ya había perdido rondas antes en este litigio y siempre corrió a buscar un nuevo recurso legal. Esta vez, por primera vez, parece estar dispuesto a no hacerlo. Su hermana, que durante años ha sido su voz más firme frente a la prensa española, tampoco salió esta vez con la misma contundencia de otras ocasiones. El silencio en esta familia se está volviendo el idioma común de los dos lados. Ni Paulina da entrevistas, ni Colate sale a pelear en cámara como acostumbraba. Los dos, cada uno a su manera, parecen estar dejando que sea el tiempo, y no ellos quien termine de resolver esto. Piensen en lo que implica esa espera. 2 años más de videollamadas, de vacaciones cronometradas, de un calendario que dicta cuándo un padre puede ver a su hijo y cuándo tiene que devolverlo. 2 años más en los que Andrea Nicolás va a seguir creciendo entre 2 países, 2 idiomas, 2 casas que nunca terminan de sentirse completas por separado. Y para Paulina, 2 años más de sostener, ella sola, la relación del día a día con un hijo que ya dijo, en corte y frente a una jueza, que prefiere estar en otro lugar. Y aunque a veces se sienta así viéndolo de afuera, este no es un caso aislado. Cualquiera que haya crecido repartido entre 2 casas después de un divorcio conoce esa sensación exacta, la maleta que nunca termina de deshacerse del todo, la cuenta regresiva de los días que faltan para el próximo vuelo, la costumbre de aprender a querer a los 2 papás sin que ninguno se sienta el segundo lugar. Lo que hace distinto el caso de Andrea Nicolás es que su versión de esa historia quedó por escrito, en un expediente judicial con nombres, punto, fechas y una jueza que tuvo que decidir por él, lo que la mayoría de los hijos de padres divorciados terminan negociando solos, a su manera, con el paso de los años. Ese verano, además, no fue improvisado. Colate lleva años consiguiendo poco a poco más tiempo con su hijo, primero visitas cortas, después estancias de unas semanas y finalmente estos veranos completos que se volvieron, con los años, la parte del calendario que ambos, padre e hijo, más esperan. Construir esa confianza viviendo en países distintos no es sencillo y cada temporada que lograron sostener sin fricciones terminó siendo, sin que nadie lo planeara así, la evidencia más fuerte a favor de Colate en cada nueva audiencia. La corte vio año tras año que ese vínculo se sostenía solo, sin que nadie tuviera que forzarlo. La jueza, de hecho, no se quedó solo en decir con quién vive el chico. También ordenó que Andrea Nicolás continúe en terapia individual y familiar, para trabajar justo lo que la guardiana había señalado, una relación con su mamá que necesita reconstruirse, no dar por hecha. Eso, para quienes seguimos este tipo de casos, dice más que cualquier titular. Un juez no manda terapia a una familia que está bien, manda terapia a una familia donde, aunque el papel diga quién gana la custodia, todavía queda muchísimo trabajo emocional por hacer y todavía falta por resolver el resto. ¿Cuánto tiempo exacto va a pasar Andrea Nicolás con cada uno de sus papás de aquí en adelante? ¿Y cómo va a funcionar en la práctica? ¿Tener a un padre viviendo del otro lado del Atlántico? Ese plan de padres de larga distancia todavía se está terminando de definir, lo que significa que, aunque el capítulo más doloroso de este pleito ya cerró, la logística de la vida diaria de este adolescente sigue, por ahora, en manos de abogados y calendarios por confirmar. Piensen en lo que es para un chico de 15 años vivir literalmente entre 2 mundos. Entre semana, Miami, el inglés de la escuela, los amigos de siempre, la rutina con su mamá. En verano, Segovia, el español con acento distinto, la familia de su papá, una ciudad de piedra antigua tan lejos de la Florida como se pueda imaginar. Ninguno de los 2 lugares es mejor que el otro. Lo que le toca a Andrea Nicolás es aprender, cada pocos meses, hacer una versión de sí mismo en cada uno y cargar con la otra mitad cuando no está. Piensen también en lo que representa crecer así para cualquier adolescente, no solo para Andrea Nicolás. Muchas familias mexicanas conocen esta historia de memoria, aunque no tengan abogados ni juezas de por medio. Los hijos que se reparten entre 2 casas, 2 ciudades, a veces 2 países, cargando maletas de un lado a otro mientras los adultos deciden calendarios que a ellos rara vez les preguntan. La diferencia en este caso es que todo quedó documentado, con nombres y fechas, en un expediente que cualquiera puede rastrear. Pero el sentimiento de fondo, el de un hijo que solo quiere que dejen de pelear por él, es exactamente el mismo que viven miles de familias todos los días, sin cámaras ni abogados de por medio. Porque no hay que perder de vista esto, ganar la custodia no es lo mismo que ganar la cercanía. La corte le dio la razón a Paulina Rubio sobre dónde debe vivir su hijo,
pero no puede obligarlo a querer estar ahí. Y esa es la parte que ningún fallo judicial resuelve. La chica dorada tiene técnicamente lo que pidió. Lo que todavía no tiene es la certeza de que su hijo, cuando por fin pueda elegir solo, decida quedarse con ella. Y aquí es donde vuelve el mensaje de Instagram, porque ahora sí tiene todo el peso que merece. Imagínenselo escribiendo esa publicación, la maleta de su hijo ya lista para el vuelo de regreso a Miami y la casa en Segovia de golpe demasiado silenciosa, y él ahí con el teléfono en la mano, decidiendo qué palabras usar para despedirse de un verano que sabía desde el principio que tenía fecha de caducidad. Colate escribió: hoy acaba un verano lleno de memorias. Con todo lo que llevamos, nada podrá con nuestro amor, te quiero, Nico. Nada de reclamos, nada de mencionar a la corte, nada de victimizarse frente a la cámara. Solo un padre despidiéndose de su hijo, sabiendo que el próximo encuentro va a estar otra vez sujeto a un calendario que no decidió ninguno de los dos. Ese mensaje se volvió el resumen perfecto de todo lo que está pasando en esta familia. Un padre que pierde en la corte pero no en el cariño de su hijo. Una madre que gana en la corte pero convive con la incomodidad de saber que su hijo prefería otra cosa. Y un adolescente en medio de los dos esperando, literalmente, a cumplir años para poder decidir su propia vida. Colate incluso escribió un libro sobre todo esto, contando el litigio desde su lugar de padre viviendo lejos de su hijo. No lo escribió para el público en general, aunque terminara publicado y a la venta. Lo escribió, según ha dicho él mismo, pensando en el día en que Andrea Nicolás sea lo bastante grande para leerlo completo y entender, con sus propias palabras, por qué peleó tanto tiempo por tenerlo cerca. Ese día, además, ya no está tan lejos. Es prácticamente el mismo día en que el propio muchacho podrá decidir, sin permiso de nadie, dónde quiere construir su vida. Al final, cada quien se queda con una versión distinta de lo que significa ganar. Paulina gana el papel, la residencia legal, la certeza de que durante los próximos 2 años su hijo va a dormir bajo su techo. Colate gana algo que ningún juez le puede quitar. La manera en que su hijo lo mira, la costumbre de esos veranos, todo el cariño que quedó documentado en un mensaje de Instagram que miles de personas leyeron y sintieron como propio. Y Andrea Nicolás, en medio de los dos, no gana nada todavía. Solo espera. Y esa espera, mis amigas, es la verdadera sentencia de este caso, la que corre en silencio cada día que pasa hasta que Andrea Nicolás sople las velas de sus 18 años y descubra, por fin, .com quién quiere estar cuando ya nadie más pueda decidirlo por él. Y si esta historia de familias que pelean en silencio les tocó una fibra, no se pierdan lo que salió a la luz sobre Alejandra Jaramillo, otra historia de un adiós que nadie explicó a tiempo, con nombre y apellido psicológico, exactamente lo que le hicieron .com, alguien que sabía todo y decidió no decir nada hasta ahora. Ahí les aparece la carta, no se la vayan a saltar.